Bueno, buenos días a todos, feliz sábado. Como ha dicho Loli, ha sido una semana enriquecedora, también ha sido muy intensa, ¿verdad? Para todos los que han venido a los talleres, para los que lo han organizado y también para nosotras, sobre todo para mí, porque mis compañeras se iban ayer, pero yo continuaba. Entonces ha sido intenso, pero ha estado bien, yo creo que interesante. La gente ha salido muy enriquecida de todo lo que ha escuchado y yo creo que incluso ha habido gente que se plantea hacer ese cambio de estilo de vida, de alimentación, y ese es el punto y lo importante. Como dice Loli, tanto miércoles y jueves estuvimos haciendo talleres con la Asociación Española de Medicina Preventiva, una asociación que es adventista, de hecho nació en medio de la pandemia, ¿vale? Donde se decidió que lo que quería hacer la asociación era promulgar la vida sana. Así que estamos recibiendo una financiación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, no, de Castilla y León, perdón, y estamos viajando sobre todo en Castilla y León dando talleres, pero estamos yendo también a otras comunidades autónomas y todo tiene que ver con vida sana. La psicóloga, trabajadora social y mi parte que es de nutrición y de cocina. Después ayer estuve haciendo un curso en el Herbolario Brionia, donde vino mucha gente, bueno, todos eran gente que no era de la iglesia. Incluso les gustó tanto que algunas de ellas vinieron por la tarde, en el curso que hice en el Centro Cívico Teis. Así que, bueno, yo creo que os vais con muchas recetas, a los que habéis venido a todos los talleres, os vais con muchas recetas, porque al final he hecho muchas recetas diferentes. Y bueno, y aunque hoy no voy a hacer recetas, pero esta tarde vamos a hablar sobre alimentos que dan vida, vamos a hablar sobre alimentos vivos y vamos a hacerlo de una manera dinámica, ¿vale? Vamos a hacer alguna actividad, por eso os han pedido que traigáis algún condimento de casa, porque vamos a hacer alguna actividad interesante, ¿vale? No os quiero adelantar nada, es una sorpresa, pero va a ser interesante. Así que si queréis, si os parece bien, vamos a hacer una oración antes de empezar el sermón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día tan especial y te queremos pedir de una manera especial que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vale, aquí tengo una bolsa con algo dentro. A ver, que la bolsa no es que sea tan... ¿Qué es esto? Una pelota de fútbol, ¿verdad? ¿A quién le encanta aquí el fútbol? ¿Juega o lo ve? Que levante la mano, por favor. ¿Quieres venir aquí delante? Venga, sí. Ven aquí delante. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Anso. Vale, toma la pelota, cógela. ¿Cuánto crees que cuesta una pelota de fútbol, esta pelota de fútbol? Pues, mirándolo así, unos 15 euros, diría yo. Sí, yo estuve mirando en Amazon y el precio normal de una pelota de fútbol son 22 euros, más o menos. ¿Cuál es el mejor futbolista que hay hoy en día? Uno de los mejores. Erling Haaland. Vale, ¿cuánto crees que gana más o menos al año? Más de 90 millones. Sí, de hecho yo estaba mirando que ganan hasta 130 millones de euros, o sea, muchísimo dinero. Es interesante porque esta pelota en sus manos vale ¿cuánto? 20 euros, se le ha dicho 19, 22 euros. Pero ¿cuánto cuesta esta pelota en las manos de este jugador que tú has dicho? Millones de euros. ¿Es interesante? Vale, muchas gracias. Bueno, lo dejo aquí. Es interesante cómo algo que no tiene mucho valor, como una pelota de fútbol que cuesta 20 euros, por ejemplo, según en manos de quien esté, tiene más valor o tiene menos valor. En manos de un jugador famoso e importante, que yo encontré que uno de los más importantes ahora y que más ganaba era Messi, era Ronaldo, eran de los que más ganaban, ¿vale? En sus manos cuestan hasta 130 millones de euros.
Porque en las manos de Dios todo tiene más valor. Hemos visto que en las manos, según de quién se encuentren, las cosas pueden tener más valor. Vamos a leer Mateo 14, 13 al 21. Si no queréis buscarlo en la Biblia, yo lo voy a proyectar aquí, así que lo podemos leer en la pantalla, ¿vale? Mateo 14, 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era la época de la Pascua y todo el mundo estaba viajando. Pues como pasa aquí también en España, por ejemplo, y en todo el mundo. Cuando llega una fiesta importante, por ejemplo Navidad, pues si tu familia está lejos, pues te vas a visitarlos. Pues eso estaba sucediendo, la gente estaba moviéndose a Jerusalén para visitar a su familia y la gente sabía que Jesús estaba por ahí. Así que querían escucharle, querían conocerle, y me llama la atención que esa gente, después de un viaje largo, que no se viajaba ni en tren, ni en avión, ni en coche, ellos iban caminando, pudieron estar todo el día de pie escuchando a Jesús. Eso me parece muy interesante. Voy a dividir la historia en 3 partes y vamos a sacar como 3 puntos importantes de la historia, ¿vale? Y he querido eso, sacar como 3 puntos que me han parecido muy importantes y que quiero compartir con vosotros esta mañana. Vamos a leer Mateo 14, del 15 al 16. Mateo 14, del 15 al 16. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Me llama la atención que la gente no pidió nada. La gente estaba allí escuchando a Jesús y no se quejó de que tenían hambre, no pidieron nada. Allí estaban escuchando a Jesús. Pero Jesús quería darles más que solamente ese alimento espiritual que les estaba dando. Quería también darles alimento físico. No quería retirarse de allí, quería satisfacer las necesidades de la gente. Y además, con poco, hizo mucho. Pero no solamente hizo mucho, hizo que sobrara. Dice el deseado de todas las gentes que Cristo no realizó nunca un milagro que no fuera para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida. Dios hace milagros cuando quiere suplir una necesidad, cuando realmente lo necesitamos. Esa gente necesitaba comer. Esa gente llevaba todo el día sin comer y habían tenido un largo viaje. Y Dios sabía que esa gente tenía que comer. Y cuando somos puestos en estrecheces, debemos depender de Dios. No debemos sumirnos en dificultades descuidando los medios que Dios ha provisto y usando mal las facultades que nos ha dado. La obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará nuestros propios errores, pero cuando después de seguir sus indicaciones somos puestos en estrecheces, nos librará.
no hemos de renunciar a la lucha desalentados, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces, con la más plena confianza, debemos depender de Dios. Él guardará a toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Voy a compartir esta mañana muchas citas del libro Deseado de todas las gentes, porque me parecen citas muy importantes que tienen que ver con la historia que estábamos leyendo, ¿vale? Y todo esto que hemos leído, esta cita, me lleva a la segunda parte de esta historia que quiero compartir, que se encuentra en Mateo 14, 17, que dice: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas veces no pensamos igual que los discípulos? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5.000 personas? Pero Dios no necesita más que eso. Con muy poco puede hacer mucho, con nada puede hacer mucho. No olvidemos que de la nada lo creó todo. No importa que no valgamos nada o que sintamos que no valemos nada. Incluso que pensemos que no somos nada. Dios puede hacer algo grande con nosotros como hizo con esos panes y con esos peces. El alimento se multiplicaba en las manos de Dios, de Jesús. Y así es con nuestra vida, nuestros talentos. En las manos de Jesús se pueden multiplicar. Esos discípulos pensaban que la única solución era ir a mandar a la gente a que compraran el alimento para poder alimentar a todas esas personas. Y Jesús les dijo, no, que no vaya la gente, vosotros vais a ir, vosotros os vais a encargar de alimentarles. Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo vamos a alimentarles? Si solamente tenemos unas monedas, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Y no se daban cuenta que Jesús estaba a su lado y que Jesús podía hacer cualquier milagro con cualquier cosa que hubiera. Los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes para la obra, pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios que basta para todo, se nos presentarán abundantes recursos. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. Él recompensará al que confíe sencilla y honradamente en Él. Lo poco que se emplea sabia y económicamente en el servicio del Señor del cielo se multiplicará al ser impartido. En las manos de Cristo, la pequeña provisión de alimento permaneció sin disminución, hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y en eso no estaban pensando los discípulos. No se daban cuenta que para Jesús no era imposible alimentar a tanta gente. Esto me lleva a la tercera parte que quiero compartir de esta historia, que se encuentra en Mateo 14:19, que dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No solamente debemos pensar que en las manos de Dios nuestra vida puede tener mucho valor y nuestros talentos, por ejemplo, se pueden multiplicar, sino como en la historia debemos repartir eso que tenemos, compartir eso que Dios nos da con los demás, como pasó en la historia. Los discípulos se acercaban a Jesús a recibir más pan y pescado, y cuando ellos se lo entregaban a la gente, se seguía multiplicando. Cuando los discípulos pararon de ir a Jesús a por más pan y peces, entonces el milagro paró. Y así es con nosotros. Cuando nosotros acudimos a Dios, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando nosotros ponemos eso que pensamos que no tiene nada de valor, Dios
es capaz de hacerlo grande, Dios es capaz de multiplicarlo, pero solamente en la medida que nosotros compartamos eso que Dios está multiplicando en nuestra vida con los demás, Dios va a seguir multiplicando ese talento y ese valor que creemos que no tenemos, pero que para Dios sí lo tenemos. Los discípulos, como he dicho antes, no se daban cuenta que Jesús estaba ahí y que Él podía hacer el gran milagro. Y me llama la atención que después de todo ese milagro sobró tanta comida que pudieron llenar 12 cestos. Y esa comida que se metió en esos cestos se utilizó para alimentar a otras personas que ni siquiera estaban allí, amigos, familiares, que no estaban en ese momento y que pudieron compartirlo con ellos. Fijaros lo que es capaz de hacer Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice el deseado de todas las gentes: el milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Si los discípulos hubieran utilizado solamente esos 5 panes y esos 2 peces y hubieran pensado que ellos tenían la capacidad de alimentar a más de 5.000 personas, más de 5 bocadillos no habrían podido hacer, porque eran 5 panes, así que yo no puedo imaginar que más de 5 bocadillos habrían hecho. Es verdad que los habrían cortado pequeñito, pero no habría suficiente para alimentar a tanta gente. Esta cita me parece muy bonita y me parece muy interesante, porque si esos planes los hacemos dependiendo de nuestra fuerza, no podemos conseguir nada, no vamos a conseguir nada. Pero cuando dependemos de Dios, entonces podemos hacer grandes cosas. Quiero contaros mi historia. Bueno, mi historia, a ver, tengo muchas historias, pero os voy a contar una de ellas. Yo no sé si lo sabéis, pero porque claro, al final vengo a dar cursos, me dedico a eso, hablo de salud, pero yo en realidad soy pedagoga, ¿vale? Yo estudié la carrera de pedagogía hace ya muchos años. Y bueno, porque es un tema que me gusta la educación, me gustan los niños, me gusta la educación para los niños, me gusta la psicología, porque al final la pedagogía tiene que ver mucho con la psicología, y me encanta el tema de las discapacidades. Eso me encanta. De hecho, mientras estudiaba la carrera, yo hice muchos cursos que salían de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre discapacidades en general, y trabajé con ese tipo de niños. Además, estuve trabajando unos años en un colegio de integración y desarrollábamos programas de desarrollo corporal, de música, con niños que tenían diferentes discapacidades. De hecho, un año trabajé con niños que eran hiperactivos y era increíble cómo la música tenía un poder súper grande en esos niños. O sea, niños que no atendían y que no podían prestar atención, les ponías música, pero sutilmente, y cambiaba completamente. O sea, era increíble. Y era un tema que a mí me gustaba mucho, ¿vale? Me gusta mucho ese tema relacionado con la educación. Me fui a Estados Unidos a vivir. Yo la verdad es que cuando me fui a Estados Unidos no sabía cocinar nada, pero cuando digo nada, es nada, ¿vale? En la vida había cocinado nada, no sabía hacer nada. Llegué a Estados Unidos y claro, era necesario cocinar para poder comer y poder alimentarme. Me acuerdo, la primera vez que hice una tortilla española, la hice en casa de gente que me habían invitado y querían que hiciera una tortilla española. Y como éramos muchos y yo no tenía ni idea, se me ocurrió hacer una gran tortilla. Yo pensé, si somos muchos, pues hago una gran tortilla. En vez de hacer varias tortillas, yo, que soy así de lanzada, digo, pues vamos a hacer una gran tortilla. Total, que en Estados Unidos, que todo es muy grande, las sartenes, las cacerolas, todo es grande en Estados Unidos. En una gran sartén, pues empecé con las patatas, le puse cebolla, luego ya lo mezclé con el huevo. Y cuando fui a dar la vuelta a la tortilla, se me ocurrió, como un plato no cabía, pues se me ocurrió coger una gran bandeja
era redonda y dije, nada, esto lo pongo encima, le doy la vuelta y ya está, y sin problema. Claro, no me di cuenta de la fuerza que yo pudiera tener, de mis manitas, digo, nada, yo pensaba que no iba a haber ningún problema. Cuando puse la bandeja encima y le di la vuelta, se me cayó la tortilla al suelo. Eso fue tan frustrante para mí, porque si me hubiera pasado en mi casa, yo sola, pero me pasó en casa de otras personas, rodeada de gente deseando probar la tortilla española, y a mí se me cayó al suelo. Pues lo más interesante es que no fue la única tortilla que se me cayó al suelo. La segunda que hice, esta fue en mi casa, también se me cayó. Esta vez se me cayó en la pila. Yo no podía creérmelo, yo decía, es que yo no valgo para cocinar, es que soy malísima. Pero es verdad que me daba cuenta que aunque era mala, pero me gustaba mucho. Así que, bueno, yo empecé a cocinar, llamaba a mi madre 40 veces al día, llamaba a mi abuela pidiéndole recetas, porque no sabía hacer ni lentejas, no sabía hacer nada. Y era interesante porque cuando empecé a cocinar y ya no se me caían las cosas al suelo, ya no se me quemaban, yo empecé a notar que la comida estaba rica y no me salía mal. De hecho, cuando la gente la probaba, me decía, oye, pues tú cocinas muy bien, ¿por qué no haces cursos de cocina? Yo decía, la gente está loca, ¿yo cómo voy a dar un curso de cocina? Yo decía, no, yo sigo con mi tema de pedagogía. De hecho, en Estados Unidos empecé a trabajar enseñando español a niños y además lo hacía de una manera muy interactiva. A mí no me gustan las clases donde te pones delante, te pones a hablar y ya está. No, yo hacía juegos, yo hacía parchís en el suelo en grande con cartulinas de colores para que los niños aprendieran, por ejemplo, los colores, los números, y lo hacía de una manera así muy didáctica. Luego empecé a trabajar en una universidad como profesora adjunta de español. Ahí ya empecé a enseñar a adultos, que ya no me gustaba tanto, porque además a mí hablar en público no me gusta y no me gustaba nada en ese momento. Me imponía mucho, para los niños bien, pero para los adultos nada. Y cuando la gente me decía que por qué no daba cursos de cocina, yo decía que era imposible, entre otras cosas porque no me gustaba hablar en público. Segundo, porque yo no me sentía con la capacidad de cocinar suficiente para hacer un curso de cocina. Pero yo seguí cocinando. Además, a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho probar, crear, y yo pues hacía todo eso. Así que yo continué. Había gente que me decía que por qué no escribía un libro de recetas. Y yo decía, bueno, aquí ya la gente ya sí que están locos. ¿Cómo voy a escribir yo un libro de recetas? Imposible. A todo esto me propusieron en una iglesia hacer un curso de cocina y dije, venga, va, voy a lanzarme y voy a hacer el curso de cocina. Era para un grupo de personas, eran de México, pero además eran gente de México muy humilde. Muchos de ellos no sabían ni siquiera ni escribir ni leer, muchos no sabían inglés, pero es que tampoco hablaban español, no hablaban castellano, hablaban su dialecto y era complicado. Pero me lancé y dije, venga, voy a hacer este curso de cocina. Coincidió que mi hermano estaba en Estados Unidos, él estudiaba biología y siempre hemos estado metidos en este tema de la salud. Entonces mi hermano daba la parte teórica, yo daba la parte práctica y además, como yo era tan didáctica, la primera parte del curso nos íbamos al supermercado y allí comprábamos los ingredientes que íbamos a necesitar en el curso para que la gente aprendiera a comprar, porque no es fácil comprar. La gente me decía que no sabían qué comprar que fuera saludable, que fuera sano, así que nos íbamos al supermercado, comprábamos todo y luego hacíamos el curso de cocina. Y bueno, funcionó bien, fueron varios domingos, varias semanas y la verdad es que tuvo mucho éxito, la gente aprendió mucho y la gente empezó a comer diferente. Yo notaba que en las comidas fraternales, por ejemplo, la gente empezaba a traer comida diferente, comida más sana, y yo pues me puse a pensar, vaya, parece que quizá puedo hacer cosas así, aunque no me atrevía mucho, pero no sé, dije, quizá sí puedo hacer más cursos. Entonces decidí que era el momento de prepararme más. Conocí una mujer que ella trabajaba en un centro de vida sana allí en Estados Unidos, era la que hacía los menús, cocinaba y era todo 100% vegetal. Así que empecé a ir a cursos de ella, coincidió que fui a un campamento, era de niños,
nativoamericanos. Los nativoamericanos en Estados Unidos tienen un problema genético de diabetes. Les sube mucho el azúcar y desde pequeñitos los niños pueden ser diabéticos. Así que ese campamento era 100% vegetal, intentaban enseñar a los niños que comieran de una manera más saludable. Ese campamento fue en Alabama y allí conocí a esta mujer que para mí se convirtió, bueno, para mí era como, vamos, era un ídolo para mí, porque me gustaba tanto cómo cocinaba. Yo descubrí allí que la leche de soja no estaba mala. Yo antes no podía ni verla, pero allí descubrí que no estaba tan mala. Allí descubrí que se podían hacer bizcochos sin huevo, sin lácteos. Se podía hacer huevo revuelto, pero de tofu, por ejemplo, y además estaba rico. Total, que para mí eso fue un descubrimiento. Y yo dije, no, yo quiero ir por este camino, a mí esto me está encantando. Y empecé a ir a más cursos y me encantaba. Pero no di más cursos de cocina. Yo no sentía que me sentía tan preparada como para hacerlo. Llegó un momento en mi vida que sí que pasé por un momento complicado, me vine para España y sí que me sentía un poco perdida y sí que necesitaba un cambio. Es verdad que toda mi vida yo había trabajado relacionado con la educación, siempre había estado metida en colegios, trabajando con niños, pero sentía que necesitaba un cambio. Yo necesitaba hacer algo diferente porque además no estaba en un buen momento. Y yo recuerdo un día que me puse de rodillas y le dije a Dios que yo me ponía en sus manos, que este tema de la salud a mí me gustaba mucho, pero yo no estaba capacitada para hacer nada. Pero esas ganas que yo tenía, yo las ponía en sus manos y que Él hiciera con ello lo que quisiera. Yo me iba a poner en sus manos. Yo recuerdo, eso fue entre semana, esa oración. Ese sábado yo conocí a un chico en la iglesia que la verdad ahora somos muy amigos y hablando con él justamente se iba a ir a Córdoba porque iba a empezar un doctorado. Él era veterinario, iba a empezar un doctorado en temas relacionados con la nutrición. Así que hablando, yo le dije que me encantaba cocinar. Bueno, hablando con él, me dijo, ¿y por qué no estudias algo relacionado con nutrición? Y le dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, si he estudiado una carrera de letras. Y dice, no, pero podías planteártelo, yo creo que podrías hacerlo. Claro, esa conversación me hizo pensar, ¿será que Dios me quiere decir algo? Eso fue un sábado. Me acuerdo el domingo, me puse a mirar dónde podía estudiar algo de nutrición. Encontré que en la UNED, en la Facultad de Química, salían máster que eran de nutrición y dietética y que además había algunos orientados a gente como yo que veníamos de una carrera de letras, porque en mi carrera, por ejemplo, el primer año yo recuerdo que tuve biología, pero los profesores eran tan misericordiosos con nosotros porque sabían que no éramos de ciencias, que hasta nos decían los temas que iban a entrar en los exámenes, para que nos enfocáramos en esos temas. Y gracias a eso, pues yo aprobaba biología, porque si no, de verdad, yo me acuerdo que un tema era sobre la neurona, y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, es que no entendía nada. Me acuerdo que mi hermano, que estudiaba biología, me lo tenía hasta que explicar y me decía, yo no entiendo cómo solo te estudias 2 temas, digo, porque eso es lo que va a entrar y yo no puedo perder el tiempo en estudiar cosas que no entiendo nada. Total, que yo me preparaba los 2 temas, me ponían preguntas de esos 2 temas y sacaba notables, sobresaliente. Mi hermano no podía creérselo. Así que lo que quiero deciros con esto es que yo para nada era alguien que podía hacer algo de ciencias, pero encontré este máster que se podía hacer desde una carrera de letras, solo pedían que tuvieras una licenciatura, así que pues me puse a estudiarlo. La verdad es que me encantó estudiarlo y mientras estaba estudiándolo empecé a escribir un libro de recetas que yo mismo autopubliqué, ¿vale? Este no son los de Safeliz, esto yo lo autopubliqué. Empecé a escribirlo, lo autopubliqué y cuando terminé el máster, este amigo que se fue a Córdoba fue el primero en invitarme a que fuera a su iglesia a hacer un curso de cocina allí. A partir de ahí, Dios me ha mandado a tantos sitios, pero ya no solo en España, también fuera de España. Yo todavía recuerdo esa oración que yo hice poniendo eso que tenía, que es que no era, para mí no era ni un talento. Yo no sabía lo que tenía. Sé que la gente decía que le gustaba mi comida, pero yo no sentía que tenía un talento. Pero eso tan poquito que yo sentía que tenía,
lo puse en las manos de Dios y Dios ha hecho grandes cosas con todo eso. Ahora escribo en Safeliz, que yo no podía imaginarme que podía escribir tantos libros de recetas, que vamos por el 3er libro. ¿Cómo podía tener tanta imaginación para escribir tantas recetas? De hecho, las recetas que hay en mi libro no son las mismas que hay en mis redes sociales. Incluso las recetas que se publican en la Asociación de Medicina Preventiva no son las mismas que están en los libros ni en mis redes sociales. Y a veces pienso, ¿cómo puedo tener tanta creatividad y tanta imaginación? Es Dios el que lo hace. Pero una cosa que me he dado cuenta es que en todo este proceso que Dios ha ido multiplicando ese talento y le ha ido dando cada vez más valor, si yo no lo hubiera compartido con todos vosotros, Dios habría parado de darme ese talento. Seguramente no habría seguido aumentando y no habría podido escribir a lo mejor tantos libros como he escrito. Hay veces que monto un restaurante en mi casa, ¿vale? Como me gusta tanto este tema, monto un restaurante en mi casa y se me llena, viene un montón de gente a mi casa. Y me encanta decirle a la gente lo que está comiendo, la receta se la doy si la quieren. Yo no tengo problemas en decirlo todo y en confesar todo lo que llevan las recetas que hago. Yo no me guardo nada para mí. Y me acuerdo que en una ocasión vino una mujer que había trabajado muchos años en un restaurante cocinando y me dijo, yo te quiero dar un consejo. No deberías dar tus recetas, porque al final son tuyas y al final la gente paga por tus recetas, por comerlas, por tus libros. Tú no deberías regalarlas. Y yo le dije, pues yo pienso contrario, yo creo que lo que hago sí que debo compartirlo con la gente. Y no tengo, al final cada persona cocina de una manera, cada uno le da un toque diferente y seguramente a mí no me va a salir igual las cosas que te salen a ti y a ti no te van a salir como a mí, aunque yo te dé la receta exacta. Yo no tengo problema en compartir lo que sé y las recetas que tengo y todo lo que hago. Pero es interesante, porque lo mismo pasó con los panes y los peces. Si los discípulos hubieran dejado de acudir a Jesús a por más pan y por más pescado, el milagro habría parado. Cuando los discípulos continuaban repartiendo lo que Jesús les estaba dando y lo repartían a la gente, ese milagro continuaba. Pero si hubieran parado, el milagro habría parado. Imaginaros, si los discípulos paran y Jesús sigue haciendo milagro y empieza a haber más panes, más peces, más panes y más peces, en esa época no había frigoríficos ni nada, todo se habría estropeado. Así que el milagro habría terminado. Job 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. A veces podemos pensar que somos como un grano de maíz. Tampoco es tan bonito, bueno, hombre, no es feo, pero tampoco es maravilloso. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser bonitas palomitas. Dios puede transformarnos y algo que no tiene gracia, algo que no es bonito, algo que pensamos que no tiene valor, Dios lo puede convertir en algo muy valioso, porque en las manos de Dios todo tiene valor y Él puede hacerlo valioso. Esa pelota cuesta 20 euros más o menos, pero esa pelota en las manos de un futbolista famoso vale millones de euros. Y así es con nosotros. ¿Qué talento tienes? ¿Qué capacidad tienes? Que quizá piensas que no es importante, quizá piensas que es muy pequeña y que ¿qué vas a hacer con eso? ¿No te gustaría ponerlo en las manos de Dios? ¿No te gustaría que Él hiciera un milagro y que Él multiplicara y que hiciera grande eso tan pequeño que tú crees que tienes, que no vale nada? Nosotros podemos transformarnos en bonitas palomitas si estamos en las manos de Dios. Y como dice Job 37:5, que creo que es un texto muy bonito, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Nunca vamos a entender lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y os aseguro que cuando lo está haciendo,
seguimos pensando que cómo es capaz de hacerlo conmigo, que yo no valgo nada, que, no sé, en mi caso pienso que hay gente mucho más preparada que yo para hacer lo que yo estoy haciendo. Pero Dios puede hacer grandes cosas contigo, con tu vida, aunque pienses que no vales nada. Ese es mi deseo en esta mañana, que pongamos en las manos de Dios esa cosa tan pequeña que creemos que tenemos, que pensamos que no vale nada, vamos a ponerlo en sus manos. Vamos a arrodillarnos como hice yo esa semana. Vamos a poner eso que tenemos que no vale nada en las manos de Dios. Vamos a decírselo, vamos a pedirle que haga un milagro en nuestra vida, que haga un cambio. Y Dios lo va a hacer. Pero nunca os olvidéis que cuando Dios empieza a multiplicarlo, tenéis que compartirlo con los demás. No podéis guardároslo para vosotros, tenéis que compartirlo con los otros.